para nada, ¿no? Sí, yo para esta conversación he leído La Utopía Arcaica, María Arguedas y las ficciones del indigenismo, donde desarrollas justamente una teoría personal, una mirada personal sobre Arguedas y sobre todo el fenómeno indigenista en nuestro país, y haces referencia a la polémica que sostuvieron José María Arguedas con Julio Cortázar, donde Ujú. Cortázar dice una cosa que, pudo resultar muy dura en su momento, ¿no? Que él decía que para responderle a Arguedas que quienes mejor entendían sus países eran quienes habían descrito sus países desde fuera, como García Ujú. Márquez o como tú mismo. A los años pasados, ¿qué te parece esta afirmación de Cortázar? Pues yo creo que José María Arguedas se equivocó totalmente en esta polémica. Yo creo que sostuvo cosas que eran indefendibles, como que un escritor tenía que vivir en su propio país para escribir de una manera auténtica. Pues no era verdad, simplemente Arguedas, eh, eh, Cortázar vivió en París más de 30 años y escribió profundamente algo que es un testimonio, yo creo que clarísimo, evidente, genuino, auténtico, de lo que es el ser argentino, la manera de ser argentina. Eh, Arguedas pasaba un momento muy malo en el momento de esta polémica. Se había aferrado mucho a unas ideas que yo no creo lo representaban literariamente, porque literariamente en libros como los primeros cuentos que escribió Agua, por ejemplo, o eh, la primera novela que él escribe, que es una novela maravillosa, ¿no? Jaguar Eh, Fiesta, ¿no? sí, Jaguar Fiesta es una corrida de toros. Es Ujú. una corrida de toros en su versión indígena que muestra con una gran, digamos, autenticidad toda la violencia que, aprovechando lo que es una corrida de toros, añadieron los propios comuneros, los indígenas, eh, pues a quienes somos aficionados de los toros, nos llama profundamente la atención y nos conmueve esa representación que hace Arguedas en su primera novela de lo que es las corridas de toros eh, que se han enraizado profundamente en los pueblos de las sierras. A mí me decía Juan Ocio, por ejemplo, un antropólogo peruano, que hay más de 100 pueblos donde el día del patrono del pueblo se celebra siempre con una corrida de toros, eh, como si la comunidad indígena peruana hubiera hecho de la corrida de toros algo profundamente personal, ¿no? Ujú. Estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de García Márquez. ¿Por qué no llegó a sumarse, a incorporarse del todo Arguedas al boom latinoamericano? Porque Arguedas vivía en el Perú muy aislado de lo que era la, la corriente literaria que tenía lugar sobre todo en Europa, fundamentalmente en Francia. Eh, por otra parte, José María Arguedas, él era un antropólogo fundamentalmente, había recibido una formación de antropólogo y sus conocimientos literarios que eran espontáneos, que eran muy genuinos y en los mejores momentos de Arguedas muy creativos, tenía vacíos en su formación, unos grandes vacíos literarios. Eh, él hablaba siempre con mucho cariño de Los Miserables, decía que era una novela que a él lo había vinculado a la literatura moderna, pero claro, la literatura moderna no era Los Miserables propiamente dicha, sino pues autores como Joyce, como Faulkner, a los que creo que Arguedas ni siquiera había leído. Entonces, su formación literaria era espontánea, eh, tenía una eh, poesía que emanaba de él de una manera muy genuina, muy auténtica y muy poco trabajada. Yo creo que por eso él se equivocó en las últimas novelas, que en gran parte por la influencia que pesaba sobre él, escribió tratando de que fueran novelas revolucionarias, algo con lo que no estaba, digamos, íntimamente vinculado a Arguedas. Él estaba mucho más cerca de la poesía de los Andes, de ese mundo íntimo, muy subjetivo,
em, que mostró en sus primeras novelas y sobre todo en la novela que es la obra maestra Los ríos de profundos. Arguedas. Sí, yo creo que esa es la obra maestra de José María Arguedas, en la que él vuelca íntimamente algo que expresaba profundamente la manera de ser del pueblo andino. eh, y aunque, digamos, el pueblo andino pues ha seguido evolucionando y ya no esté tan representado como estaba en estas obras, pero que sin ninguna duda es una obra maestra, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dices sobre la mirada que tenía de Los Miserables Arguedas, porque de hecho se supone que Los Miserables es la última novela clásica de la historia, Sí, mientras sí. que Madame Bovary es la primera novela moderna, aunque Los Miserables es posterior a Madame Bovary. Él siempre hablaba de Los Miserables como una experiencia que había sido definitiva como lector, que de alguna manera lo había vinculado a la literatura moderna. Tenía una genuina admiración por los Miserables, que lo había conmovido muchísimo y que lo había puesto en contacto con la literatura. Hasta entonces él tenía una formación que era fundamentalmente antropológica, etnológica, había estudiado con enorme, digamos, rigor, por supuesto, el mundo andino, y ahí están las publicaciones que hizo al respecto. Creo que, digamos, en esos primeros cuentos, en esas primeras novelas que escribe, es donde mejor expresa, con mayor autenticidad, me parece, su vinculación con el mundo andino. Ujú. Luego, pues, no te olvides que José María era el escritor que hablaba quechua. Los escritores indigenistas, muchos de ellos no hablaban una palabra de quechua, entonces había una presión tremenda sobre José María Arguedas para que escribiera la gran novela revolucionaria del Perú. Y entonces él trató de escribir esa novela y yo creo que se equivocó profundamente porque eso no era él. Eso, digamos, hay escritores y escritores y José María no era un escritor, digamos, revolucionario, entre comillas, con un compromiso social muy importante. Era mucho más poético, era mucho más sensible a los atractivos del mundo haitiano, el paisaje, las canciones, la música. Hay una sensibilidad que expresa Arguedas en aquellos cuentos o relatos o novelas cortas en los que se deja ir, se abandona a los encantos, al hechizo del paisaje. Yo creo que son los grandes momentos literarios de José María Arguedas. La tesis central de la utopía arcaica es, más o menos, trato de resumirla, que Arguedas fue un extraordinario escritor que pudo ser incluso mejor si en lugar de ser ganado por la intención de reproducir el mundo, se hubiera abocado de manera más consciente a crear el suyo propio, ¿verdad? Sin ninguna duda, yo creo que fue así y que habla bien de Arguedas, porque digamos, es lo que quería, sobre todo en sus últimos libros, que para mí son los peores que escribió, responder, digamos, a esa presión que existía sobre él, que era muy fuerte. Eh, y fue algo traumático para él en los últimos años de su vida, que son los años en los que tuvo la polémica con Cortázar y que lo llevó a sostener tesis pues, que no eran compatibles con la realidad, como por ejemplo que un escritor tiene que vivir en su país y quiere expresarlo de una manera más genuina. Pues esas son tonterías que están completamente descartadas en la realidad. Pero hay que comprender la situación dificilísima que vivía Arguedas en esos momentos y sobre todo que tenía la sensación de no conectar con una literatura que se estaba haciendo y que era una literatura que estaba muy alejada de él, que él realmente no sentía cercana. Es un periodo muy difícil que pasó. Yo no sé si lo conociste tú a José María, era No, un hombre extraordinariamente sensible, era extraordinariamente sensible, era una persona, me acuerdo la primera vez que yo lo entrevisté, que era para una sección en El Comercio que me encargó Abelardo Kendo. La entrevista con Arguedas fue una verdadera pesadilla porque
me pidió que se la leyera, que se la enviara, hizo correcciones, seguía haciendo correcciones después de devolverme ya los originales por teléfono. Y entonces era presa de una inseguridad enorme, gigantesca. Yo creo que nunca trabajé tanto una entrevista como esa entrevista con José María. ¿Sí? Y después fuimos muy amigos, fuimos muy, muy amigos en la época en la que él había abandonado a su primera mujer para juntarse con una señora chilena. La verdad que los amigos de Arguedas pues no tomaban esto con escándalo, ni muchísimo menos, sino con naturalidad, pero sin embargo, él tenía como mala conciencia y tenía la impresión de que los amigos no lo aprobaban, no lo apoyaban, que al contrario, que lo criticaban, y eso lo atormentaba tremendamente, porque era un hombre sumamente sensible, delicado. Yo me acuerdo, nos vimos, es una época en la que nos vimos con mucha frecuencia, y yo trataba de levantarle el ánimo y sobre todo mostrarle que no era verdad lo que él creía, que no, sus amigos ni de ninguna manera lo rechazaban y hacían un gran esfuerzo de comprensión, pero sin embargo, él tenía la sensación que era como la de una mala conciencia respecto a lo que había ocurrido. Eso lo hizo sufrir muchísimo y desde luego Cortázar no podía saber esto porque en esos momentos es cuando tuvo esta polémica en la que pues yo creo que sostuvo Arguedas muchas ideas equivocadas. Era una persona muy sensible, yo creo que era parte de su ADN ser Muy sensible, sensible. pero además tuvo que ver esa profunda sensibilidad con sus orígenes, ¿no? Con esta vida, con esta Sí, infancia sí, que él claro. tuvo Él, tan él tuvo maltratado por una su vida muy madrastra, ¿no? irregular, ¿no es cierto? Porque era hijo de un abogado, pero sin embargo fue criado entre los peones de una casa como si fuera un indiecito más, ¿no es cierto? Entonces, él aprendió el quechua antes que el español. Y entonces, claro, eso lo marcó profundamente. Él aprendió a descubrir el paisaje andino a través de la lengua quechua, una lengua que él dominaba y en la que conocía todos los secretos. Y creo que su gran trabajo, su trabajo literario, intelectual, fue el convertir esa lengua quechua que había aprendido de niño, en un tipo de español que lo identifica profundamente a Arguedas, ¿no? Sobre todo en sus primeros libros, ahí está ese trabajo de transculturación, ¿no? De una lengua a otra lengua, para hacer hablar en el español que él dominaba también perfectamente, eh, con una sensibilidad, con un sentido, con una poesía que tiene que ver muchísimo con el mundo andino y con la lengua quechua. Yo creo que ese es el gran Arguedas, el que nos dejó, digamos, libros y, bueno, textos, ¿no? Que son admirables, aunque luego, pues, por las buenas razones, por razones muy bien generosas, él trató de hacer otro tipo de literatura, en lo que yo creo empobreció muchísimo su obra, ¿no? Quisiera dejar un instante de hablar de Arguedas y ya que lo has mencionado, preguntarte a ti, ¿qué sientes tú frente al paisaje andino? Bueno, tú sabes que yo soy serrano, yo nací en la sierra, que es Arequipa, dicen que al norte de la Plaza de Armas ya comienza la sierra y al sur comienza la costa. Yo nací al norte de la Plaza de Armas, o sea que, pero claro, ese paisaje pues yo no lo he vivido, yo he vivido más bien el paisaje de la costa, los grandes arenales de la costa, en un momento en que la presencia del paisaje te marca muchísimo. Yo de niño, cuando llegué al Perú, pues tenía 10 años, y entonces el paisaje que a mí más me ha conmovido siempre ha sido el paisaje de la costa, a pesar de no ser yo costeño, pero sí he vivido en Piura, he vivido en Lima, y a la sierra he ido solo de visita. Volviendo a Arguedas, tú has dicho que es el escritor peruano sobre el que has leído más y al que más has estudiado, no solo por su obra,
sino por su tragedia personal, por sus Sí, sí, circunstancias sin peculiares, ninguna duda. particulares, ¿no? Yo no, digamos, he leído literatura peruana, pero probablemente al escritor que he leído más y releído más ha sido Arguedas. Además, porque lo conocí a él y nos vimos con bastante frecuencia, sobre todo en la última época, que fue la época más difícil que tuvo Arguedas. Era un hombre fundamentalmente bueno, era un hombre generoso, era un hombre muy sencillo, era un hombre sin vanidades, eh, y que amaba profundamente la literatura, pero no solo la literatura, amaba la historia, amaba su profesión, la antropología, había escrito sobre ella con enorme, digamos, cuidado, con gran puntualidad. Eh, y por otra parte, era un artista, era un hombre que tenía un conocimiento del lenguaje, una preocupación por el lenguaje. Y a mí me apenó mucho que por generosidad renunciara a todo eso en sus últimos libros y que nos dejara esos libros que yo creo están en contradicción radical con lo que es el mejor Arguedas y la buena literatura que escribió, ¿no? Mm. Ahí hay este episodio de la mesa redonda sobre todas las sangres que es Ujú. paradójico, ¿no? Porque la Sí, sí, crítica contra Arguedas es justamente que no hace una literatura más comprometida, más así revolucionaria, que es. retrate de manera más Esa femenina. presión sobre él se Exacto. marcó. Allí aparece muy fuertemente. Claro, ninguno de los que participó en esa mesa redonda podía saber la dificilísima situación que él vivía en esos momentos y la manera como lo afectó, porque lo Sí. afectó terriblemente las conclusiones de esa. Él sintió que había fracasado en la vida, había escrito este libro con enorme, digamos, entusiasmo y, pronto, y descubrí allí que sus amigos, los que admiraba, de quienes esperaba sobre todo eh, una felicitación, pues al contrario, ¿no? Tomaban distancia con él y lo criticaban. Fue verdaderamente atroz, precisamente porque se trataba de un hombre sumamente sensible que se sintió, digamos, en la cuerda floja, y yo creo que esa sensación seguramente contribuyó de alguna Mm. manera a lo que fue su suicidio, ¿no? Curiosamente, estas críticas que un lector de la literatura o una persona enterada sobre literatura debió pasar por encima, a Arguedas lo afectan. Es decir, en esa Sí, mesa claro, redonda lo afectaron muchísimo, sí, queda claro que porque Arguedas era estaba de una acuerdo con persona ellos. sumamente sensible, era una persona sumamente sensible en las relaciones personales, a él lo hería profundamente la distancia que tomaba, que él creía que tomaban sus amigos, porque la verdad es que Ya. ninguno de sus amigos, las personas que él admiraba, cuya opinión, digamos, valía para él, ninguno tomaba distancia con él, y mucho menos por razones personales. Al contrario, procuraban mostrarle, digamos, mucho afecto, mucha simpatía, pero sin embargo él era hipersensible y veía, digamos, en estas actitudes muchas veces una distancia que realmente no existía. Eh, me daba mucha pena porque, digamos, era como una flor, ¿no es cierto? Todo lo afectaba, lo hería, sufría terriblemente porque él creía en la amistad. Y entonces, todo eso creo que lo fue empujando hacia el suicidio, ¿no? Ujú. ¿Tú Claro, recuerdas? los amigos no eran responsables para nada. Yo creo que la actitud de ninguno de los amigos íntimos a los que él, digamos, respetaba y quería, como Cislo, eh, como Cueto, por ejemplo, que tenía una gran admiración con Cueto, o bueno, digamos, eran amigos muy próximos a él y ninguno de ellos lo juzgaba y mucho menos se distanciaba de él, pero él tenía esa sensación, ¿no? Mm. Él tenía esa sensación y creo que eso lo hacía sufrir terriblemente, ¿no? ¿Tú recuerdas dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de su suicidio? Yo ya estaba en Europa,
Yo ya estaba en Europa cuando se suicidó. Sí, no sabía incluso a quién mandarle el pésame, pero recuerdo la primera vez que él intentó suicidarse, porque fue una segunda vez. Yo me acuerdo que fuimos a verlo con Abelardo Kendo al Hospital Obrero, estaba en un cuarto del Hospital Obrero y estaba de buen ánimo, estaba recuperándose. Yo me acuerdo haber salido de allí hablando con Abelardo y me acuerdo que dijimos, es falso eso que nos muestra, ese optimismo, esa serenidad, no es verdad, hay por debajo algo que está todavía, hay una herida ahí que no se ha acabado de cerrar y efectivamente, pues bueno, no tiempo después esa herida se abrió de nuevo, ¿no? Ujú. Un escritor que nos dejó, como has dicho, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, cuentos como La agonía de Sí, sí, Rasuñiti o El sin sueño ninguna del duda. Congo. Son cuentos preciosos y sobre todo Los ríos profundos es una gran novela. Yo creo que es una de las grandes novelas que se han escrito en el Perú, donde fue él, digamos, más auténtico y donde ese esfuerzo de utilizar el español para volcar una experiencia que fue vivida en quechua por él, tuvo más éxito, ¿no? Ujú. Mario, muchísimas gracias por esta Pues conversación. nada, Raúl, encantado, encantado de hablar contigo como siempre. Como Y ojalá siempre, a los amigos huancaínos, que son auténticos serranos, pues les haya llegado también este diálogo y se sientan orgullosos de esos buenos escritores que ha dado la sierra en el Perú. claro que sí. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todo el público de la Feliz, la feria del libro Zona Huancayo, por habernos acompañado. Un gran abrazo y hasta la Un próxima. gran abrazo.